Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 3 de diciembre del 2024. El personaje más quimérico y enigmático de la historia del Paraguay probablemente sea el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Extensos y muy interesantes libros se escribieron sobre su vida y obra, siendo tal vez el más reputado de todos estos trabajos el Supremo Dictador de Julio César Chávez. No obstante, por alguna razón, todos ellos omiten hablar o entrar en detalles sobre las mujeres en la vida del doctor José Gaspar de Francia. Porque, amigos y amigas, el Caraiguazú no fue un solitario y taciturno monje como quisieron retratarlo algunos. Mujeres en su vida hubo varias. Esto es la real historia. Nacido en Asunción del Paraguay el 6 de enero de 1766, don José Gaspar de Francia, como muchos personajes célebres, es amado por la mayoría y odiado por algunos. Estudió artes, gramática y teología en los colegios franciscanos y dominicos de la capital paraguaya. Luego obtuvo los títulos de bachiller, licenciado y profesor de filosofía en el Real Colegio Seminario de San Carlos, de Asunción, por supuesto, lo que le permitió hacer un doctorado en cánones y sagrada teología en la Universidad de Córdoba del Tucumán. En esta institución refrendó los diplomas que llevó desde Asunción, que sería algo así como convalidó las materias que se dice hoy en día, refrendó el título, es la expresión antigua, refrendar el título, o convalidó las materias. Y tras 3 años de estudios, el 6 de abril de 1785 se convirtió en doctor en Sagrada Teología ante la mesa examinadora en la que presidía el obispo José Antonio de San Alberto, autor del famoso catecismo que es tan injustamente atacado por liberales y otros enemigos de la Iglesia Católica. Por cierto que la tesis doctoral que defendió el Caraiguazú versaba sobre los sacramentos y los dogmas de la Iglesia Católica según Santo Tomás de Aquino. Es decir, el doctor Francia era hizo una tesis sobre Santo Tomás de Aquino, para coronarlo, digamos, en ese sentido. Pero desde que regresó al Paraguay tras obtener su doctorado, el joven José Gaspar contrarió muchísimo a su padre, el oficial de artillería en Gracia Rodríguez de Francia, pues decidió no tomar o no acceder a las órdenes mayores religiosas. Para hacer el doctorado en la Universidad de Córdoba, como mínimo, el postulante debía ser subdiácono. Aparentemente el doctor Francia era subdiácono, es decir, hizo todas las órdenes menores de la Iglesia Católica. Las órdenes menores que, si mal no recuerdo, eran de portero, lector, exorcista, acólito y la última de ellas, el subdiaconado, que era ya prácticamente, ya estaba tonsurado y prácticamente ya tenía que hacer nada más recibir la orden de diácono. Pero él aparentemente decidió no tomar la orden de diácono, ni mucho menos ya la de sacerdote, ni mucho menos la de obispo,
y que ya eran las que son las órdenes mayores, las órdenes realmente sacramentales de la iglesia, de diácono, eh, sacerdote y obispo. Y por lo visto que su papá quería que él fuera obispo. Ese era el sueño de su padre. Muy de la época también, de la aristocracia de la época. Pero él rehusó seguir ese camino. Desde ese momento se motivó una implacable, digamos, ruptura entre ambos, porque ambos eran hombres muy orgullosos. Ni el uno ni el otro se perdonaron, digamos, esta cuestión. Y así el doctor Francia vivió su juventud bastante prestigioso, ya era siendo muy joven por su título y sus grandes conocimientos, pero también se hizo famoso el doctor Francia por su vida de juergas nocturnas, en donde se demostró un eximio guitarrista y conquistador de mujeres. Varias mujeres le atribuyen al doctor Francia en esos años de su juventud alocada, y la más famosa de ellas fue la que se la conocía por el apodo de la Andaluza. Aparentemente su nombre fue María del Carmen Jiménez, la Andaluza. Mujer que llegó al Paraguay y que enviudó, siendo ella muy joven, porque su esposo era un viejo marinero español que falleció en nuestro país, según se dice. Y ella debía regresar a España junto a su familia, pero permaneció en el país un buen tiempo y el doctor Francia aprovechó también la oportunidad y consoló a la mujer y se amaron en noches de juerga y de apasionadas guitarreadas. Pero eventualmente la viuda andaluza decidió regresar a España, según se dice, enamorada de otro marinero. El supremo dictador, que en ese tiempo era supremo conquistador, sedujo tiempo después a una bella señorita asunceña, Petrona Rafaela de Zavala. La relación entre estos dos fue más que conocida y comentada porque existió. Este noviazgo existió. Y todavía más comentado fue que tras largos años, o más bien, bueno, no largos años, pero tras unos años de estar juntos, la Petrona Rafaela de Zavala decidió romper con el doctor Francia porque su antiguo novio, del que ella siempre estuvo enamorada, Juan José de Machaín, regresó de hacer unos años de estudios en Buenos Aires, así como el doctor Francia estudió el doctorado en Sagrada Teología en Córdoba, estuvo 3 años allí. Juan José de Machaín, según se sabe, hizo un estudio de 2 o 3 años en Buenos Aires. Y cuando regresó él, la Petrona Rafaela lo deja al doctor Francia y vuelve a restablecer su relación con Juan José de Machaín. Así podríamos decir que el supremo dictador fue el primer boy toy del Paraguay independiente. Pues bueno, todavía no era independiente el Paraguay, pero sí, él forma parte de ese proceso, es el personaje más central de ese proceso de la independencia del Paraguay. Y bueno, la Petrona Rafaela de Zavala le utilizó como su hueso, como su peor es nada, como dirían aquí, por el tiempo en el que Juan José Machaín estuvo en Buenos Aires. Y cuando regresó, el titular, chau suplente. Y no pasa nada con decir esto. No pasa absolutamente nada con decir que fueron novios el doctor Francia y la Petrona Rafaela, y que ella le chutó al doctor Francia cuando volvió Machaín, y que probablemente Machaín tuviera en Buenos Aires a sus noviecitas y mujercitas. No pasa nada. No le quita ni le suma ni le resta a ninguno de esos personajes. Es más,
absurdo y ridículo fue toda la mitología que se creó en torno a las mujeres paraguayas de la época, a las que se las retrataba como más o menos como esas muñequitas pintorescas, decorativas de la época victoriana anglosajona, que tenían los rostros pálidos y que lloraban en silencio y que cosían sus costuras y que se divertían leyendo libros y tomando el té y que nunca andaban en amoríos, eran todas puritanas y más blancas que la nieve. Todas son farsas. En el Paraguay nunca, gracias a Dios, existió ese puritanismo victoriano que algunos pretendían o pretenden crear para las mujeres de la época. Jamás. Para la guerra y para el amor, firmes estuvieron siempre paraguayos y paraguayas. Y siempre anduvieron en conquistas paraguayos y paraguayas. Y no pasa nada. Lo digo yo, que soy católico. Bueno, la mujer paraguaya, cuando se casa y cuando tiene un marido, es reconocida por su virtud y por su lealtad. Pero así también, cuando era soltera, sabía divertirse la mujer paraguaya. No pasa nada, no se dice nada y no estoy rompiendo ningún tótem al señalar esta cuestión. Se tiene que romper, sí, con la mitología de que supuestamente nuestras mujeres en el siglo XVIII, siglo XIX eran las mujercitas de Jane Austen, las mujercitas de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. No existe, no luego, señores, sepan ya. Y doña Petrona Rafaela de Zavala y Machaín, ya casada, fue una mujer virtuosa y que se dedicó enteramente a su familia y leal a su esposo hasta la muerte. Lo que no quita que antes le tuviera como un hueso a su segundo novio, el doctor Francia. Punto. Acabó. Y el doctor Francia, sea por el desengaño amoroso que sufrió, porque por lo visto él sí estaba ilusionado con la Petrona Rafaela, y sea también por sus numerosas noches de juerga, cayó gravemente enfermo y por casi un año estuvo postrado en la cama entre fiebres y malestares. Fue allí que conoció a una mujer que le fue leal hasta el último día. Y la mujer que lo amó enteramente al doctor Francia. Esa fue doña María Roque García de Cañete, aparentemente prima lejana del doctor Francia por parte de madre. Dicho sea de paso, doña María Roque fue la enfermera, fue la mujer que le ayudó a recomponerse al doctor Francia, a recomponer su vida, para convertirse el doctor Francia en lo que eventualmente fue el supremo en todo sentido del Paraguay. Y eventualmente también fue la madre de sus hijos. Pues tuvieron 2 hijos, según se dice. Uno de ellos, confirmadísimo, fue la famosa niña Francia, Ubalda Francia García de Cañete. La niña Francia que a joven edad, 18, 19, 20 años, se dedicaba a llevar adelante los negocios que empezó con su mamá. Hacían venta de cigarros, venta de muchos objetos en la quinta de Viral, e inclusive se la acusaba de tener numerosos novios también a la Ubalda García de Francia, al punto tal. Bueno, estas ya parecen ser acusaciones de los enemigos del doctor Francia, pero se decía que ella tenía también numerosos novios, al punto tal que el doctor Francia la acusó de ser, te comportás como una prostituta más o menos. Y de allí viene el mito de que supuestamente el doctor Francia legalizó la prostitución porque su hija se comportaba como una prostituta. Bla, bla, bla también. Bla, bla, bla. Pero bueno, lo cierto es que la niña Francia fue hija reconocida del doctor Francia
con María Roque García de Cañete. Y el otro hijo, según se dice, se llamó José Medrano Francia de Cañete. Según se cuenta, este falleció 1 o 2 años antes de la independencia del Paraguay. Fue el primer hijo del doctor Francia, con María Roque Cañete. La segunda hija era la niña Francia. El primer hijo, José Medrano, según se dice, pocos años antes de la independencia, o sea, de la Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, que condujo posteriormente a las independencias de todo el Río de la Plata, pocos años antes habría fallecido este niño Medrano que andaba en caballo y se cayó del caballo y se desnucó. Es lo que se cuenta. Y de allí que las abuelitas de la época siempre decían, Anique se me embure, desnucati. Anique se me embure. Siempre las abuelas hablan de antes, hablan del desnucarse o desnuncarse, porque era la historia del niño Medrano, que así murió. Ya siendo dictador supremo del Paraguay, tras la muerte de su mujer María Roque García de Cañete, que por cierto no se casaron, no hay documentos que indiquen que haya existido casamiento entre ellos, el doctor Francia tuvo como amante, estamos hablando de 1830, 1835, más o menos en esa época, tuvo como amante a una última mujer que se le menciona, una francesa de origen, que según algunos se apellidaba Saguier. Saguier, aunque otros dan otro apellido. Por ejemplo, Antonio Cini menciona otro apellido. Quizás sean la misma persona, los dos apellidos de la misma persona o los dos nombres de la misma persona, quizás. Pero lo que prevalece es la versión de que se apellidaba Saguier, la última mujer conocida del doctor Francia ya tras la muerte de María Roque Cañete. Estamos hablando de 1832 al 35, más o menos en esa época. Y no dejó descendencia, o sea, no tuvo hijos con esta francesa, que fue su última mujer. La única que le dio hijos fue María Roque García de Cañete. Así que hay rumores sobre otras relaciones con mujeres del supremo dictador, pero nada muy concreto. Estas son las que mencioné, son las concretas. Lo cierto es que el hombre estaba lejos de ser un monje asceta y místico que algunos pretenden. Lo que no le quita que fue el brillante y genial defensor del Paraguay cuando se desataron las revoluciones en el Río de la Plata a inicios del siglo XIX. Del doctor Francia podemos concluir diciendo que no solamente fue un hombre, sino también fue una esfinge, la esfinge del Paraguay. Hasta hoy, el doctor Francia, como esa esfinge que protege al Paraguay, también es un acertijo, un verdadero acertijo. Síganos en las redes sociales, síganos en Facebook, Instagram, Twitter, X, YouTube, Spotify, TikTok, etcétera, etcétera. Síganos en Informate PI, compartan estos podcasts que hacemos y si Dios así lo permite, nos reencontraremos el próximo martes. Hasta entonces.